Benjamín Tripié es presidente de la Cámara Venezolano-Argentina y creo que la primera pregunta, porque es el invitado de hoy, es el constitucionalismo argentino. Además, la última constituyente hizo una constitución que es la que está vigente, ¿no? Sí, y una cosa interesantísima, las constituciones que son principistas, o sea que te dan margen de acción para que las leyes puedan operacionalizar la constitución. No son de causalidades concretas. Claro, porque si no las leyes compiten con la constitución y te Claro. encuentras con conflictos constitucionales Sí, por eso la permanentemente. norteamericana apenas son menos de 10 artículos y Claro, después hay enmiendas que se van haciendo. sí, En cambio, sí, la sí. nuestra tiene 350 artículos y hay mucho detalle también. Bueno, a lo mejor somos sociedades que necesitamos mucho más control específico desde arriba, porque no estamos muy acostumbrados al respeto a la ley, pero Sí, sí. yo creo que por ahí en el Pero la tema. democracia argentina marcha bien, ha Sí, habido cambios importantes, ha habido transiciones y sigue la democracia su desarrollo económico, ¿no? sí, eso creo que es un orgullo en América Latina haber producido unos golpes de timón importantes y que las instituciones prevalezcan, y que son todos conflictos en el marco de la ley. Ujú. Y eso lo estamos viendo y es bueno. Yo creo que toda América Latina se está moviendo hacia ser institucionalmente estables. No hay que La, perder de vista que somos sociedades muy claro, jóvenes y que hemos pasado por la época del caudillismo. O sea, nosotros entramos a la modernidad recién, digamos, arrancando el siglo XX, y claro. fuimos de los primeros en Argentina en tener un subterráneo, por ejemplo, Londres y Buenos Aires, cosas así, ¿no? Pero eso es interesante, inclusive el cambio político de lo que fue Kirchner y esa versión populista, peronista, adaptada a la realidad ahora, y un cambio de política y sigue el país. Y hay manifestaciones y hay huelgas, pero hay respeto, no hay muertos en las calles, ¿no? Sí, bueno, creo que esa etapa, gracias a Dios, la hemos superado. El tema importante es el etiquetado, que tenemos que superarlo, creo, en América Latina. Se te etiqueta de derecha, se te Ujú. etiqueta de izquierda, y a partir de ahí, siendo de derecha, puede ser de la extrema izquierda y vas a seguir siendo de derecha según la etiqueta. Yo lo que veo es el gobierno del presidente Macri ha hecho inversiones sociales Ujú. superiores a las del kirchnerismo En materia social, en materia que es lo que social. más se señalaba que era complicado, ¿no? Claro, entonces, pero sigues con la etiqueta de que eres de derecha. Entonces, mira, yo creo que la madurez que estamos alcanzando en América Latina, el primer síntoma importante va a ser cuando las etiquetas bajen un poco y seamos quienes somos. Yo Que creo, fue lo de las elecciones francesas ahora con Macron. Dejó de lado a la derecha y la izquierda, el socialismo y el capitalismo y va con una vía tomando lo mejor de todos los sectores. pero fíjate que el relevo no solamente es generacional, sino también del presidente netamente político al presidente que tiene algún criterio de recursos escasos. Herencia también. Claro, la gerencia es recursos escasos, es decir, Sí, sí. cómo los administro. Cuando tú sientes que no tienes límite en los costos, fíjate que los discursos presidenciales tendían a ser: estoy asignando 400 millones de dólares, no diciendo voy a hacer un puente Sí, que se va a inaugurar tal es día, cierto, es cierto, etcétera, es ¿no? cierto. No hay conciencia mucho del costo Es y un habría que poco el tenerlo. tema de la economía venezolana, que es todo de importación y casi nada de producción, ¿no? Pero tenemos muchos años así, o sea, Sí. no es un tema chavismo, creo que es un tema histórico que Claro, el petróleo y la dependencia del petróleo. y el inmediatez que tenemos en América Latina. Yo estaba leyendo algo ayer que hablaba de que a Latinoamérica la hace descubrir García Márquez con 100 años Claro. de soledad. Pero ¿cómo nos descubren? Nos descubren así, como que Un realismo mágico. todo mágico, todo es posible, Sí. etcétera. Y nos vamos enseriando con el tiempo. Me gusta mucho el enfoque de política exterior que ha dado el presidente Macri en cuanto a los polos de poder, qué es lo que buscar. Una mujer dirige la diplomacia argentina ahora. Sí, sí, y tiene, bueno, Susana Malcorra, ¿no? Susana Malcorra viene de Naciones Unidas, Claro, una buena este, experiencia. una gran experiencia, yo creo que ha sido artífice importante. Claro que cuando la invitan a ella a ser parte, ya la política estaba diseñada, Claro. ¿no? Es una muy buena ejecutora de la política exterior argentina y claro, la va enriqueciendo con la experiencia que tiene, ¿no? Mercosur, ¿cómo sigue con la nueva línea política de Brasil y Argentina? Mira, apareció un editorial en el diario La Nación de Argentina este fin de semana donde se muestra a Temer en la cuerda floja Es caminando. difícil para Brasil, ¿no? Está muy difícil y, como siempre dicen, toma frío Brasil, estornuda Argentina, ¿no? Eh, Pero es triste como los anteriores, que era la izquierda populista,
están salpicados de corrupción y los que llegan también van por esa vía, ¿no? Claro que no son muy diferentes, las etiquetas son diferentes, claro. pero en definitiva terminamos aterrizando. Sí, a Brasil está pasando por una especie de inestabilidad política. Esa inestabilidad nos está afectando, se devaluó el peso, pasó de 15.50 a 16.20 en un día, después se estabilizó, pero cualquier movimiento cimbronazo que se hace que tiene Brasil, Argentina lo sufre. ¿Cómo es el intercambio Brasil-Argentina comercial? 40% de la producción argentina va para Brasil. Ese Fuerte, es ¿no? el nivel de dependencia fuerte que tenemos, pero cuando se arma Mercosur era para oficializar algo que ya venía de hecho. Las dos potencias, sobre todo subregionales, ¿no? Y muy cerquita, eso ha servido para que haya mucho transporte regional. Ahora podemos entrar con cédula a todas partes. Inclusive eso es un tema interesantísimo con el tema Venezuela, porque fíjate que con el estatus que tiene Venezuela hoy en Mercosur, el venezolano sigue gozando como persona jurídica y natural de los mismos privilegios. Claro. Es un tema político. Pero Venezuela todavía no ha logrado encajar en Mercosur. Al contrario, hay mucho conflicto, tanto que está suspendida recientemente. Sí, bueno, yo creo que eso es básicamente un problema de adaptación, ¿no? Yo creo que es cuestión de que haya cosas de Estado y cosas de gobierno, que ese es otro aprendizaje de América Latina. Tenemos que llegar a tener muchas más políticas de Estado. En función de la diplomacia, inclusive, diplomacia de Estado y no de gobiernos. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, estamos aprendiendo los cimbronazos que está viviendo Venezuela, los vivieron otros países antes. Yo creo que Venezuela va a salir muy fortalecida de todo este proceso, porque, digamos, estamos por converger en algo novedoso. No creo que ni gane ni gane aquel por ver el juego trancado. Claro. Y que lo que va a salir tiene que ser necesariamente bueno. Pero el potencial de Venezuela es tan grande cuando uno ve a otros países de América Latina en lo económico, en lo humano, en todo, ¿no? Totalmente. Sin educación no vamos nosotros para ningún lado, ¿no? La tenemos muy deteriorada. En Argentina también se deterioró. Pero en el caso de Venezuela creo que vamos a tener que llegar hasta una importación de cerebros, una importación traer mucha de la gente selectiva. que se nos fue, ¿no? Suponte que ya no puedan volver porque tienen sus vidas hechas afuera, eso es perfectamente esperable. Pero sí hay gente en otros países que estaría dispuesta a iniciar sus vidas acá. Hay que volver a ese tipo de globalización en el buen sentido, donde rápidamente, en vez de tener que hacer al maestro desde cero, que nos tomaría 25 años, traer algunos maestros. Lo que hizo Ecuador con una gran cantidad de incentivos para traer cerebros de otra parte del mundo. Claro. Definitivamente ese es un camino que vamos a tener que emprender muy pronto. Ustedes en la Cámara Venezolana Argentina, ¿qué proyectos tienen en los próximos días? Tenemos un proyecto muy lindo que es el Festival de Cine Argentino, lo vamos a hacer por primera vez junto con Gran Cine. Y tenemos la película de la vida del Papa. Extraordinaria, ¿no? Ya está. Que en estos días vamos a tener unas sesiones privadas como de preestreno. Y bueno, el 7 de julio se estrena el festival y te vamos a tener al tanto para que nos acompañes ahí. ¿Dónde van a estar realizando las funciones? Entiendo que es en el Cine Paseo. Marcelo Mercedes. De Trasnocho. ¿Y en la otra parte ya de comercio, de intercambio? Ha bajado muchísimo. Creo que lo más bajo que yo había notado era en el año 95, que andábamos en 250 millones de dólares de comercio bilateral. Creo que estamos en esos niveles o que podemos llegar a estar un poquito más bajo. Básicamente porque son dos países en recesión, donde uno está reaprendiendo a exportar a Argentina y Venezuela está con problemas para importar, ¿no? Por la recesión y por los problemas de divisas. Pero los productos argentinos han calado en la cultura de consumo y de operación del venezolano. Uno ya está acostumbrado a ver el carro de Volkswagen Fox, el Peugeot 207, los camiones Iveco. O sea, empiezas a ver las Mercedes-Benz Sprinter, ambulancias. Todos esos son vehículos que ya se han incorporado. El vino que está en las mesas hoy se distribuye entre chilenos y argentinos, ¿no? Digamos, hay cosas que en cuanto mejore un poquito de cada lado, creo que rápidamente vuelve el Muchos venezolanos en Argentina ahora, ¿no? Y bueno, las cifras que tengo son impresionantes, 900 por semana. Qué rápido. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo llegué el sábado a Buenos Aires y el avión venía lleno.
Entonces yo le preguntaba a la gente en la cola, pero ¿por qué están volviendo si la tendencia era más bien el avión lleno de ida y vacío de regreso? Bueno, hay algún tipo de experimentos de que o vuelven a buscar más cosas o no les fue bien y a lo mejor prueban en otro lado, pero el neto que nos dan distintas fuentes de observatorios, consulados, etcétera, te da más o menos 900 por semana. ¿Cómo fue el proceso de eliminación del dólar paralelo en Argentina y unificar y la unificación cambiaria? Mucho más sencillo, es lo que yo creo que son procesos sencillos realmente, porque en realidad, como la economía es la ciencia de las expectativas, cuando te pones expectativas de que esto no va a andar, haces que las cosas funcionen más difícil. Aquí fue simplemente de un día para otro y no pasó nada. La campaña presidencial decía, con tan pocas divisas que tenemos, con tan pocas reservas, lo más probable es que lo peor que nos pase es que entren divisas si abres el mercado. Y de hecho no hubo un cambio importante, lo único es que ahora en Argentina tú puedes hablar de dólares, comprar dólares, vender dólares, siempre dentro de las normas de Basilea, trabajando los mínimos, el efectivo y todo eso, ¿no? Pero, y esto es algo que yo recomiendo desde hace mucho tiempo en Venezuela, se trató con el tiempo de justificar políticamente el control de cambio cuando yo que estaba cerca de ese tipo de políticas en ese momento, el presidente Chávez cuando puso el control de cambio fue como una emergencia netamente económica, sí. Y ese tipo de controles son controles que son momentáneos. Aquí se han hecho eternos, ¿no? Y claro, entonces pierde todo el efecto y la capacidad que tiene un control. Sobre eso vamos a seguir conversando después de compromisos comerciales, porque Argentina también hubo un cambio y aceptaron, después de muchos años de gobierno, el socialismo del siglo XXI, perdió las elecciones, ganó de otro signo y con otro proyecto, y Argentina sigue. Y los que están en contra irán a otras elecciones y por la vía electoral sin violencia, sin muertos en las calles, sin policías y soldados en las calles y permitiendo las manifestaciones, además en el pleno ejercicio democrático, respetando la oposición al presidente, el presidente de la oposición. Bueno, la situación venezolana para algunos podría complicarse tanto que incluso asimilan la situación a problemas tan graves como el de Siria, que ojalá que nunca lleguemos porque son 5 años de guerra civil, casi 400.000 muertos. Además, ahí inciden mucho las potencias extranjeras, Rusia y China de parte de Irán, amigos del presidente Bashar al-Assad, pero Estados Unidos, amigo de Arabia Saudita, que respalda a los guerrilleros contra Bashar al-Assad, y es un drama sin solución. ¿Por qué hace poco escribía sobre esto, Benjamín? El tema es en qué medida un gobierno con minoría logra tener un poder hegemónico sobre todo un país, ¿no? Que es el caso de Siria. Que es el caso de Siria, sí, de eso estamos hablando. Entonces, el punto es en qué medida lo internacional puede o no influir. Y en el caso de Venezuela, si fuéramos a comparar, ni Dios lo permita que lleguemos a un caso así, en qué medida lo internacional puede influir en Venezuela, ya sea para complicar más las cosas o para tender a solucionarlas, ¿no? Pues yo creo que no hay que perder de vista el escenario Siria, porque peligrosamente podemos acercarnos a eso. Sí, que hubo unas salidas más negociadas, como el caso de Túnez. Con la primavera árabe llegó a un gobierno democrático, o al fin y al cabo el caso militar de Egipto. Pero el caso de Siria es grave porque se han multiplicado las pérdidas de vida y los odios se han ido sembrando, ¿no? Bueno, eso no aprobó el tema de la primavera. Las primaveras fueron, digamos, movimientos que inclusive pueden ser hasta replicados en algunos casos, claro, en el exterior, pero el caso de Siria es un caso único, donde en la medida que se convierte más radical el gobierno, más se sostiene en el poder. Sí. Y eso es peligroso porque, si bien dicen en algunas zonas de Damasco está el negocio con normalidad, la gente comprando, mientras aquí se están matando. Pero el tema es cómo van quedando las ciudades, cómo hay destruidas, aviones de combate, cómo hay misiles. Ojalá y se internacionaliza el conflicto. Y se internacionaliza porque ya empiezan a entrar mercenarios, que aquí no ha ocurrido, espero que no ocurra. Ojalá, bueno, Venezuela siempre ha tenido la capacidad de recuperación política y entender cuáles son los límites. Yo espero que nos demos cuenta antes de llegar a los límites. Ahora, ¿qué puede ofrecer América Latina al caso venezolano?
Mira, en lo político yo lo veo difícil porque te decía el tema de las etiquetas, pero hay unas tendencias que van más allá. Un amigo mío decía que cuando hay una elección, la elección es lo de menos en ese momento porque es una medición de una tendencia que ya venía y que va a continuar al día siguiente. Bueno, en la Argentina, precisamente el presidente de Ecuador, que es un hombre también de izquierda, planteaba que la única salida era electoral. Y lo decía con plena convicción de que ellos tuvieron elecciones también. Sí, y estuvieron en el límite. O sea, ¿qué es lo que nos Respetuoso. muestra? Que tenemos países disímiles. Fíjate que el presidente Macri en Argentina tiene minoría, pero súper minoría en el En el Senado Parlamento, ¿no? y poca En el diputado. en diputados. Y sin embargo ha hecho un gobierno de transformaciones, pero son transformaciones duras que son las que se llegan a convertir en transformaciones de Estado, porque suba quien Y suba, negociadas también. totalmente negociadas. Caso del Perú, el presidente del Perú tiene al Fujimori en contra y toda esa línea, y sin embargo gobierna en armonía, sin desconocer el Parlamento. Definitivo. De alguna manera estamos aprendiendo en Venezuela. Vamos a llegar a una buena salida y si tú preguntabas, ¿qué nos puede dar? Bueno, las experiencias de todo lo que no se debería y cuáles son los caminos a seguir. Bueno, tú planteabas también una respuesta inicial, la racionalidad de la política frente a lo emocional Y a la ideología. y a las ideologías también. Cuando la Que ideología... la ideología encierra a la gente en un bloque. Yo me acuerdo en la época del paro petrolero, un ingeniero, me decía un ingeniero que estaba metido en una de las refinerías, me decía, mira, este medidor de acá que muestra la presión de esta turbina, yo no le puedo dar una lectura política, Claro, porque si se pone aquí explota y se pone aquí se desinfla. claro. O sea, tiene que tener algo racional. No puedo decir ideológicamente lo voy a subir y no va a explotar. Lo que decía el padre, creo que jesuita el otro día, el rector de la universidad, que el agua hierve a 100 grados y antes no. Y las ideologías muchas veces quieren hacer milagros con el hecho político y el hecho económico. Bueno, es como tratar de decretar la ley de oferta y demanda por una gaceta. Que no O se sea, puede. tú no le puedes decir o la ley de gravedad, que tú digas la derogo Sí. por Ese decreto. es un tema que es muy amplio, el tema de las ideologías y sobre Sí. todo la racionalidad en la política. Sí, bueno, creo que son los aprendizajes. Yo creo que los países que han avanzado a la ideología la tienen como un referente Claro. de comportamiento, pero no de lo que es una dinámica real. Tú no le puedes decir a un motor que el pistón políticamente se va a mover distinto. Por eso el fracaso del comunismo, inclusive, que Gorbachev fue el primero en abrirse, no podías enmarcar una sociedad con unos cartabones determinados, sino que la realidad es distinta a la ideología. Totalmente, yo creo que ahí están nuestros Y aprendizajes. los cubanos se han dado cuenta, están abriéndose un mundo de intercambio comercial, de Sí, ese es un caso tan especial que admite hasta todo un amerita, sí. programa. Bueno, solo en de otra Cuba. oportunidad seguimos Sí. hablando, de todas maneras, siempre con Benjamín Trippier es muy agradable conversar porque además de ser presidente de la Cámara Venezolana-Argentina, forma parte de un think tank, de un tanque de pensamiento donde se discuten